Nuestra historia se desarrolla allá por los años 90. Ella es Clean Scales. Para el momento de esta historia, tiene apenas 9 años de edad. Vive en un hogar en situación de precariedad y aunque su madre lo intenta, ellos carecen de lo básico. Entiéndase básico, comían yéndoles muy bien una vez al día. Ella tuvo que hacer lo imposible por ayudar a sus 2 hermanos y aliviar un poco la carga de su madre. Y entiéndase imposible como robar en tiendas y supermercados. Él es el oficial Jeffrey Colvin del departamento de policía. No tardó mucho en darse cuenta de quién era y dónde vivía la pequeña ladrona. Así la llegaron a conocer. Pero hizo algo diferente aparte de comunicarse con las oficinas correspondientes. Se interesó, y como se interesó, se involucró. Al poco tiempo pasar frente a la casa de Clean era ya casi un hecho que lo hacía con regularidad diaria, y al final resulta que logró ganarse la confianza de la niña. En la ventana siempre estaba ella saludándolo con un gesto de su mano. Para el oficial era un signo de que todo estaba bien. Y no es broma. Según los recortes de prensa que se hicieron por la historia, esto sucedía todos los días a la misma hora. Un día el oficial tocó a la puerta y le dijo a la niña, apenas había abierto: «Hola extraña que me saluda todos los días. Estoy acá para protegerte. Si algún día pasa algo malo contigo, tus hermanos o tu madre, solo dímelo y me encargaré de ello». Algunos días después, el oficial Colvin pasó y notó que la niña no estaba en la ventana. Le llamó poderosamente la atención, como en cámara lenta se fue acercando hacia la puerta, al mismo tiempo que sus pulsaciones aumentaban a cada paso que daba. Llamó a la puerta. No hubo respuesta alguna. Un silencio de muerte era percibible del otro lado. Por instinto sabía que algo estaba mal, y de un patadón abrió la puerta para encontrar a la niña Clean apenas con vida. Una clave 4 y el inmediato traslado al hospital. El dictamen: un caso severo de desnutrición. Tuvo una conversación con la madre y decidió involucrarse aún más, entendiendo que los problemas no se solucionarían. A partir de ese día, todos los días pasaba a saludarlos y les llevaba algo de comida. Desde ese momento, el sargento se convirtió casi en un padre para la niña. Pero como esta historia pasa en el mundo real, poco tiempo después la madre se mudó de estado y tanto el sargento como la niña perdieron todo contacto para siempre. Pero Clean siempre recordaba la insistencia de las palabras: debes ser fuerte y nunca darte por vencida. 20 años después, gracias a una compañera investigadora llamada Jennifer Jones, ella pudo dar con el paradero de Clean. Una tarde, ambas se pusieron de acuerdo para sorprender al hoy sargento. Se encontraron una tarde, un abrazo enternecedor, y entre lágrimas y sollozos, la mujer ahora le dijo que llevaba mucho tiempo tratando de encontrarlo. Su madre había muerto, y ni ella ni sus hermanos podían recordar su nombre, y deseaba expresarle lo muy agradecida que estaba por haberle salvado la vida. Y ahora ya al fin podía darle las gracias y decirle que él había inspirado a convertirse en policía y poder así ayudar a otros como él lo había hecho para con ella. Con el tiempo ella se gradúa como oficial de policía y mandó a hacerse una pulsera de metal con la que grabó la siguiente frase: Sargento Jeff Colvin, un verdadero héroe. Ahora Clean es madre de 2 hijos. Yo puedo decir que es una mujer agradecida y feliz, pues pudo conocer la felicidad y a pesar de tantas cosas malas que le sucedieron. Y aquí termina la historia, que en esta ocasión tuvo un final feliz. Dime qué piensas o qué habrías hecho. Escríbeme en la caja de comentarios, me es importante. Muchas gracias por ver este video. Me ayudaría mucho que le des me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con algún amigo. Y puedes apoyar el proyecto desde $1 en Patreon. Eso sería de gran ayuda. Esto es Montepiedro Presenta, historias que hacen historia.